Bienvenidos, hermanos, estamos en Tierra Buena para el Día del Señor. Victoriano en su casa y yo en la mía, que es la bien casa guardaditos, bien de guardaditos. la contingencia, ¿no? Sí. Ya la abriremos a la comunidad cuando termine la contingencia. Pero estamos grabando en este momento el episodio de Tierra Buena para el Día del Señor, la reflexión del próximo domingo. Y pues, Victoriano, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches. Pues muy contento de verte, muy contento de verte y muy contento de poder usar estos. Yo estoy como puerquito en corral nuevo porque estos medios son una cosa maravillosa, son Sí. realmente una bendición de Dios, la posibilidad de poder colegarnos, de poder comunicarnos, estar reunidos aun cuando físicamente no estamos a No es pocos posible. metros, ¿no?, de distancia. Nos estamos viendo en las concelebraciones de la Semana Santa, pero ¿Sí? un ratito y de lejitos, pero queremos hacer este momento de Tierra Buena, respetando las instrucciones del gobierno y respetando las instrucciones del arzobispo. Sí, sí, es muy importante que estemos atentos a todas las indicaciones y pues para nosotros es muy importante decir, pues quédate en casa si tienes la posibilidad, quédate en casa, porque así ayudamos. Te cuidas tú, cuidándote tú, nos cuidas a todos. Perfecto. Yo quisiera que al quédate en casa le agreguemos construye tu iglesia doméstica. Construye tu iglesia doméstica. Ahí es todo un tema Construye tu iglesia que en algún doméstica. Así momento como vamos a tener a San que... Francisco le dijeron reconstruye tu iglesia, la iglesia, pues ahorita hay que reconstruir la iglesia doméstica. Que tan necesitada está. Fíjate, sí, sí, la Comisión Litúrgica ha estado produciendo subsidios de celebración doméstica y entonces yo creo que va a ser importante subirlos en nuestra página de internet. Ajá. Para que nuestros hermanas, hermanos puedan utilizarlos porque están realmente bien hechos y nos ayudan mucho a nutrirnos también en la fe, no teniendo la posibilidad de estar inmediatamente en la misa, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pues siempre queda la opción de vernos en la misa, de celebrar juntos en la Semana Santa. claro, claro. Nos venimos. Salvada esa opción, ¿no? Síganos, Y pues gracias a Dios no nos tenemos vean, ¿no? las opiniones que han sido muy bellas, que nos dicen que pues estamos dando un signo de unidad muy grande y pues Eso es muy importante, que podamos estar unidos en este momento de tanta dificultad. Entonces, pues qué maravilla, ¿no, Miguel? muy bien. Nos reta este momento, nos No. reta a la creatividad, a la serenidad, nos reta a la escucha. Ajá. Hace cuenta que como estuvieron los israelitas en el exilio, que tenían en el templo toda su seguridad, Jerusalén, las murallas, cuando Babilonia entró al reino de Judá e hizo destrozo y medio, destruyó el templo, destruyó las murallas, los israelitas se fueron a Babilonia y no tenían holocausto, no tenían perdón, no tenían la remisión de los pecados, porque el templo había sido destruido. Entonces se refugiaron en una institución que pues después se le dio el nombre de sinagoga. Y la sinagoga fue el culto que ellos hicieron en el exilio en Babilonia y en los demás lugares a donde los mandaron, a donde se fueron. La sinagoga se convirtió en el templo supuesto, el templo, la institución del templo, pero alrededor de la palabra de Dios. Entonces, yo creo
que estamos viviendo una cosa así. No tenemos la Eucaristía allí en vivo, sino que tenemos la posibilidad de hacer sinagoga, de convocarnos y de reunirnos. congregarnos alrededor de la palabra de Dios. Y esto Sí, vale para todos. sí, es muy, muy oportuna esta analogía que haces porque efectivamente nos permite de muchas maneras recuperar también la centralidad de la palabra y de irnos nutriendo y siendo iluminados y guiados por la palabra de Dios. Así Entonces, es, esto así es. es un tiempo efectivamente, pues De gracia. prácticamente de exilio, de gracia, de reencuentro con la palabra del Señor. Sí, hay Pues que nos... leer a los profetas, particularmente a Jeremías, a Ujú. Isaías, a Ezequiel. Ezequiel es muy, muy apto para este momento. Sí, Ezequiel, Jeremías, Isaías, el primero y segundo Isaías. ujú, Y ujú. estamos en un tiempo que se compara mucho al exilio y tenemos que reflexionar qué hemos hecho, no que nos estén castigando, sino cómo podemos mejorar nuestra vida espiritual, cómo podemos volvernos a Dios, volvernos al silencio, volvernos a la oración, quitándonos de todas las distracciones que generalmente están en la vida diaria, que corremos, estamos viendo cosas, estamos comiendo, estamos tragándonos todo. Y entonces, esta pandemia nos puso en una situación, pues, de verdaderamente quebrantamiento en Sí, nuestras distracciones, ¿no? sí, nos saca prácticamente y es un alto en nuestra vida. Y qué importante que lo podamos aprovechar de esa manera, porque el riesgo es que podamos estar renegando y desesperándonos y no Echando encontrar. culpas, ¿Eh? echando culpas, Echando culpas, inventando culpabilidades que pues no lo sabemos. Los chinos, pues, los laboratorios, el el, gobierno. el neoliberalismo, el gobierno, Efectivamente, no abona buscar culpables bajo ninguna circunstancia y mucho menos ahora que pues necesitamos mantener la ecuanimidad para enfrentar lo que siga. Ya hablaremos en algún momento de lo que sigue, pero entonces necesitamos estar, no sé, lúcidos, en claros paz, y unidos, y ¿no? unidos, en paz, y valorando mucho la relación de la familia, Sí, valorando mucho la relación de la familia, escuchándonos. Bueno, yo creo que podemos anunciar de una vez el contacto que vamos a tener en vivo el miércoles el de miércoles. Conversaciones en la Fe. Eh, Este video aparecerá justo en ese día, ¿no? El miércoles. Entonces, lo podemos adelantar que este video salga el martes perfecto. para que, bueno, rompiendo nuestro programa que ya más o Que menos ya estamos logrando tener, tener los pero para miércoles. que sirva de anuncio Ah, perfecto. para Bien, el miércoles. El miércoles bien. a las 7 nos conectaremos todos por YouTube Live y pues tendremos una conversación entre Jaime Paredes, Victoriano Martínez y yo acerca de unas pistas que les queremos dar para sobrellevar esta contingencia, ¿no? Sí, ¿cuáles son los riesgos y qué pistas podemos encontrar para vivirla de mejor manera? Y pues ¿No? ya cada miércoles a las 7 de la tarde nos conectaremos en vivo por YouTube Live y pues trataremos un tema y pues el tema va a suscitar
preguntas y comentarios que nos van a poder hacer a través del chat de YouTube. Del chat en vivo, que es muy importante. Muy bien. Pues estamos en Semana Santa, Miguel. Sí. A punto de celebrar la Pascua, el Domingo de Resurrección, que es el que nos ocupa en esta charla y en el que consideramos a San Juan, justo la narración de San Juan. Dale. En el capítulo 20, pues ahora sigue, como dice el clásico, con temor y temblor, voy a hablar de San Juan en tu presencia. A ver qué tal sale. No, porque aquí el que tiene más expertise, ¿no? Pero voy a echar, ya tú los completarás. Entonces, si quieres, vamos al texto. Perfecto. Y después vamos haciendo algunas anotaciones exegéticas para terminar en alguna reflexión más general. Entonces, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, de los versos del 1 al 9. Bien. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Pues ahí está el primer episodio, la primera escena de este capítulo 20, que narra, digamos, como el último acto de eso que es un evento único en San Juan, ¿no? Que es la pasión, muerte y resurrección. Entonces, el capítulo 20 en San Juan, pues es la última parte, el último acto de esta acción maravillosa, casi como, dice uno de los autores, casi como la última escena de este drama que va dirigiendo el padre, en el que el hijo es el principal protagonista y que revela la voluntad del padre, la acción salvífica. Es el cumplimiento de la hora. Tú ya nos explicaste en el retiro virtual de la COFAC este concepto de la hora, que si alguien no lo ha visto, pues regrese al capítulo muy bien explicado por Miguel en este retiro virtual, el concepto de la hora. Es la revelación suprema del amor del Padre, en el que el Hijo manifiesta su identidad divina y revela, como dijéramos, el significado de la misión, de su misión en el mundo, ¿no? Esto es realmente maravilloso, porque es lo que testifica justamente, o lo que da
lo que deja patente cómo el Hijo ha sido enviado al mundo para que nosotros supiéramos del proyecto de salvación del Padre que se realiza plenamente en algo que pues ya nos has dicho muchas veces, Miguel, en el momento de la cruz, ¿no? Como en esta entronización en Juan, ya hemos escuchado varias veces cómo en Juan no hay todos esos elementos dramáticos de un Jesús arrastrado hacia la cruz, sino de un Jesús que declara en el Evangelio de Juan: nadie me quita la vida, yo soy quien la da, ¿no? Como me gusta mucho cuando dices de la cruz vista como un dispositivo que resuelve la tensión, que resuelve el conflicto. ¿Por qué? Bueno, lo pienso como en una expresión de amor, ¿no? Entonces, esta última escena, esta última parte de esta unidad salvífica que decíamos, pasión, muerte y resurrección del Señor, pues está en Juan, en el capítulo 20, dividido como en 4 escenas, de la cual nosotros nada más veremos la primera escena, más conviene tenerlo en mente, porque tienen esto que Juan utiliza muchas veces, esta forma, ¿cómo le llaman los exegetas? Quiasmática, ¿no? Que el quiasma, que vincula una escena, como por ejemplo en esta parte, las escenas que se van entrecruzando prácticamente. Ajá. Y entonces la primera escena es Pedro y el otro discípulo, si bien me parece muy importante que abre María, la de Magdala, ¿no? La segunda escena es la aparición ya propiamente a María de Magdala. La tercera es la aparición a los discípulos sin Tomás, y la cuarta escena es justamente la aparición nuevamente a los discípulos ya con Tomás, donde pues obviamente hay derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, bueno, este es como, digamos, como el contexto en el que pues se desarrolla toda la escena. Uh-huh. Quiero decir de entrada que en general, no solamente Juan, pero en general no hay como una atención a la cronología de las apariciones del resucitado ni de la resurrección misma. Es decir, la escena es, entraron y vieron el sepulcro vacío. María entró y vio que la piedra estaba removida y que el cuerpo no estaba. Es decir, esto me parece importante resaltar, porque ¿cuál era la certeza única? Que Jesús había resucitado, ¿no? Entonces, el acto de fe, ¿no? Pues no nace propiamente del sepulcro vacío, aunque da pistas, ¿no? Pero tiene que ver con otras cosas que iremos viendo a lo largo de toda la Pascua, pero que decimos que tiene que ver con el anuncio de los que fueron dando testimonio de que el Señor había resucitado y lo habían visto, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, hasta aquí, regresando al texto, decíamos que abre María. María, a diferencia de la tradición sinóptica, pues va sola. Y Juan no dice qué fue, ¿no? Algunos suponen que
había como especie de lamentos, ¿no? Que se hacían por los difuntos, como tres días se daban estos como lamentos para acompañar al sepulcro. Entonces se iba al sepulcro y se hacía. Pero pues en realidad la cuestión es que María aparece ahí. A mí me da la impresión, no lo leí de ninguna parte, pero visto el carácter como más, o el protagonismo de las mujeres en el Evangelio de Juan, es muy, muy interesante que el relato conclusivo, el culmen de este drama, está ahí inaugurado, casi presentado por María, que después se convertirá en la anunciadora, ¿no? Y la primera testigo. En la primera la resurrección, en las apariciones del resucitado. Ajá, por eso me parece que recuperando todo esto, el Santo Padre le da el título, ¿no? Papa Francisco le da el título de discípulo, porque es enviada, dile a mis hermanos, ¿no? Entonces, y el primer testigo, evidentemente, de la resurrección, sí, de la resurrección. Si bien aquí todavía no está como completo, porque el Evangelio no, el párrafo litúrgico omite el último verso de esta primera parte, ¿no? ¿Y qué dice? Del capítulo, que dice, y regresan, dice algo así como, y regresan a su casa, pero como en una cosa los discípulos se volvieron a sus casas. Se volvieron a su casa. Se volvieron a su casa y ya había dicho antes que no habían entendido la escritura que él tenía que resucitar de los muertos. Dice Juan una frase maravillosa, hasta poética, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Oscuro. No se refiere a la cuestión solar, sino que se refiere al pensamiento, a la tristeza, ¿no? de los discípulos, que todavía está embotado por la muerte. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Es decir, no creían. No creían. La resurrección fue una novedad en la historia de la humanidad que no tenía ningún precedente. Y entonces, pues era muy difícil. Para nosotros es muy fácil pensarlo, pero para ellos era muy difícil pensar, sí, claro, imaginarse la resurrección como se dio. Ajá. Y fíjate cómo el párrafo abre a una dimensión otra, porque ya ves que utiliza mucho el verbo ver, ¿no? Que te abre a una visión que es otra, que vio un sepulcro vacío, que vio la mortaja ahí enrollada, ahí doblada, casi como signo de que pues si se lo hubieran robado, porque ya ves que era como una de las cosas que se habían robado el cuerpo, pues los ladrones no dejaban ahí imagínate, cargándole un muerto desnudo, muerto sin las vendas. En las vendas, ¿no? Es decir, físicamente eso es lo que ves, pero me parece que abre a una visión que es otra, ¿no? Que es una visión que es pues más contemplación. Fíjate, otro aspecto, sí. Las vendas son un signo de muerte. De muerte. Las vendas como el pasaje de Lázaro, que les dice, desátenlo. Desaten. Porque las vendas, podemos considerar que eran como tiras de tela. Estas tiras se amarraban el cuerpo
para que el cuerpo se mantuviera firme. Sí. Pero dice, y el velo de su cara, es decir, el velo que servía como almohada, pues, para que no se viera que está muerto, bien doblado en sitio aparte. En Es sitio decir, aparte. los rastros de la muerte están tirados en el suelo, Están tirados en el en suelo. desorden, pero la almohada que sostenía su cabeza o el velo que estuvo pues provocando que no se viera que está muerto, está bien doblado. Bien doblado. Esta es, Son signos, efectivamente, que hablan del que está vivo, ¿no? así es, así No es. buscar entre los muertos, dirá en otra parte de otro evangelio, al que está vivo, ¿no? Otro aspecto que nos puede ayudar mucho es esta idea, bueno, primero hay que decir que aquí revela Juan como dijéramos, la identidad del otro discípulo, ¿no? El discípulo amado. Es como, ahí está, es el discípulo amado. Y esta idea que se ha visto como una como dijéramos, como una contraposición en la iglesia entre la jerarquía y lo carismático, donde la jerarquía está representada por Pedro y El teólogo. la iglesia, el teólogo, y la iglesia carismática, más de acción, más guiada por el Espíritu Santo, como representada por Juan. Que corre más rápido y Que lleva... corre más rápido y entiende más rápido que la... Bueno, dicen que algunos pensaban que había como una especie de rivalidad entre los discípulos de Juan y de Pedro y que en realidad pues no aparece ni en los escritos del uno ni en los escritos del otro, pero que tampoco porque esto ha sido utilizado para hablar como del primado de Pedro, como de la primacía, incluso jurídica en la iglesia, de un poder absoluto. Y pues hay que decir que, o por lo menos ahí dejamos subrayado, que en realidad el Evangelio no habla de un poder absoluto de Pedro y que pues no alcanza la exégesis como para decir, sí, efectivamente ahí se afirma de manera contundente e irrefutable este primado jurídico de la autoridad jerárquica. Porque además... No, ahí no. Yo no lo deduzco y pues muchos expertos no lo deducen aquí. No lo deducen tampoco. Comentaba en la mañana con uno de los diáconos, Toño Tame, cómo esta pandemia se convierte también en una posibilidad de repensar los modos en la iglesia. Ajá. Y lo pienso también con respecto a este modo de vivir la relación de autoridad en la iglesia, que a veces se sustenta de estos acomodos exegéticos donde en realidad no parece que tenga demasiado para sustento para decir, pues sí, efectivamente estamos en las manos de la autoridad y de una obediencia ciega en la que pues te aguantas y así es, La autoridad, más que te aguantas, le das tu adhesión. la autoridad se va a ir Obediente. construyendo a lo largo de la historia y va a ir teniendo sus partes más altas y sus partes más bajas. Pero aquí no se deduce ni la infalibilidad, la autoridad la petrina, ¿no? suprema, ¿no?
La supremacía, porque se pone más como supremacía. Él es el que manda, el otro se aguanta, se espera y entra hasta que Pedro entre. Sí, la verdad es que la explicación que dan los exégetas es que el primero que entendió fue Juan, cuando vio los lienzos. Y entonces Pedro no reflexiona, Pedro se mete y entonces ya entra Juan, pero ya entra con un conocimiento distinto de la Porque situación. él, pues, en muchas maneras, pues ya había entendido, ¿no? Y creo que tiene que ver con esa anotación que hace Juan el evangelista, pues, en el sentido de que se refiere al discípulo que Jesús ama. Es decir, el discípulo amado, el que se siente amado y el que ama, es capaz de ver más allá, Así es. Y ¿no? de comprender antes, por Y su puede, grado de y contemplación. puede comprender antes. Entonces, pues hay algunas notas que nos ayudan a reflexionar con qué ojos estamos viendo, ¿no? Cuánta es, porque una de las posibilidades de esta cuarentena, de este aislamiento social, de este quédate en casa, etcétera, es también de qué manera me siento amado, me siento visto por el Señor y cómo yo le devuelvo esa mirada o ese amor, porque en realidad es en lo que se juega nuestra vida cristiana, ¿no? Muy En la bien. experiencia amorosa. Hay una cuestión que ha surgido en esta contingencia de algunos grupos que yo creo que conviene subrayar, pero como para ver más allá las cosas, porque algunos acusaban en el norte de Italia, cuando la situación de la pandemia comenzó a ser más dramática y los muertos empezaban a contarse a cientos, hubo una indicación, como también la tuvimos aquí, de no celebrar la Eucaristía. Y yo creo que no conozco pues el documento, pero creo que la indicación fue como acá, no celebres la Eucaristía Públicamente. con el público, con el pueblo, porque pues corres el riesgo de ser, sí sigue celebrando la Eucaristía y tal. Y se escucharon voces, como escuchamos aquí, de predicadores y comunicólogos, que se fueron a la yugular de algunos de los obispos y de los curas, que porque abandonaban al pueblo y que no sé qué, y que deberían de estar dispuestos al martirio con tal de asegurar al pueblo de Dios la Eucaristía. Nosotros lo comentamos el viernes pasado, en realidad es una actitud irresponsable que pone en riesgo a las comunidades de ser No es focos de por infección. nosotros, por nuestra protección. Es por la protección de la gente congregada. Por Y de eso. paso es, pues, con toda seguridad una escasez de riesgo para nosotros. Pero la motivación es la gente. Sí, Nosotros como pastores tenemos que cuidar y sobre cuidar todo al rebaño. Por eso digo chicas y que viejitos. sería una actitud irresponsable favorecer que los encuentros de comunidad sean focos de infección. Pero aquí hay algo que ha dado justificación a esta vehemencia que digo ahí como subtítulo de esta violencia que se justifica en esta idea de la vida eterna que no tiene en cuenta el auténtico mensaje que veníamos diciendo del amor de Dios. Es decir, esta acusación diabólica, para decirlo en términos
escriturísticos, ¿no? Aquel que acusa a su hermano. Esta acusación diabólica en nombre de una vida eterna que no tiene en cuenta este horizonte humano que hemos dicho muchas veces que Jesús centra como lugar de salvación. Es decir, cuando estoy mucho allá en lo etéreo, en lo sideral, en lo de que vendrá y no me ocupo del que está aquí, pues está complicado. Y no solamente lo decíamos a propósito de los integralistas que son capaces de inmolarse en nombre de su divinidad y destruir a los demás, pero que en el fondo, en el contexto católico, pues al final es la misma actitud de cómo se destruye en nombre de una cierta eternidad que parece que no tiene que ver con el Evangelio. Sí, no, es que ¿cómo quedaríamos nosotros, la Iglesia Católica, si permitimos la entrada a las misas y congregamos y, bueno, se enferman de coronavirus todos? Pues Y sí. no somos nosotros, sino los laicos, los que van a padecer más. Y el testimonio que nosotros daríamos, pues es un testimonio muy débil, porque nadie nos va a creer que lo hacemos por el amor a la Eucaristía. Pues nos van a acusar o nos acusarían de amor al dinero y amor a nuestro coto de poder. Y pues por supuesto que eso no tiene nada que ver con la decisión que estamos tomando, que tomaron los obispos y que nosotros acatamos. De hecho, pues a los que siguen celebrando, ya les dijeron que no celebren con la gente, porque pues no nos podemos arriesgar a ser focos de infección. No. Entonces, lo contrario sería una acusación que yo recibiría como pesar del fanatismo que nosotros tendríamos que tener para seguir celebrando públicamente. Claro. Un fanatismo que es dañino. Sí. Violento. Hay que ser sinceros. La ciencia no está peleada con la fe. La ciencia es una actividad humana que busca la verdad de la naturaleza y si la ciencia está peleada con la fe, no hay remedio, no vamos a lograr nada. La fe no está peleada con la ciencia no puede estar peleada con la fe, porque las dos cosas buscan lo mismo, la verdad y el bien. Y entonces, pretender que en algún momento la fe se contraponga a la ciencia, pues es una cosa muy deficiente, muy deficiente. Sí, bueno, es así delimitado. Pues ahí está el planteamiento, Miguel, de vivir una resurrección, pues con el horizonte, en el horizonte el hombre, ¿no? Sí. El hombre que está aquí enfrente, el que me toca, al que me toca promover, amar y respetar. Y de paso les anticipamos que este miércoles el tema de la conversación en la fe va a ser pues la situación que estamos viviendo en el encierro. Pero dentro de, bueno, en una semana, el próximo miércoles, vamos a analizar cómo fue la resurrección del Señor. Y en contraposición de las teorías de la reencarnación y las teorías judías, vamos a profundizar en este tema que no es fácil de amarrar porque no hay evidencia física de la resurrección y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Claro.
Pues eso, ahí queda la invitación. Estaremos entonces, Miguel, con Jaime los miércoles a las 7 de la tarde mientras dure la contingencia. ¿Sí? Ya después, a ver qué Ya Dios dice. después vamos viendo si seguimos con las conversaciones en la fe o qué día podría ser mejor. Más. Pero bueno, cuando aquí tenemos un auditorio atrapado en sus casas, vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar. Pues bien, Miguel, qué Bendiciones. gusto. Bendiciones a todos.